Hola amigos, como siempre aquí estamos con el apoyo del hermano compañero Luis Alonso a los controles, hablando, intentando cantar, contar la historia. Por supuesto, en 45 minutos tenemos que ser veloces, no siempre profundizamos, lo importante es provocar sobre la motivación. Para los que nos escuchan fuera y para los que tienen amigos fuera que quieran escuchar este programa es www.radiomayavision.net. Así que ustedes podrán decirle a los amigos, los que están en el exterior, desde Australia hasta Canadá y Sudáfrica, que nos pueden escuchar. Repito, www.radiomayavision.net. Y aquí estamos todos los viernes tratando de, y como siempre, removiendo la historia, buscando ese pasado que nos ha llevado al presente y desde este presente saltar al futuro. Pero como para conocer el presente, y si tenemos oculto el pasado, no lo podremos conocer. ¿Y cómo vamos a enrumbar el futuro si no sabemos de dónde venimos? Porque el presente es fugaz, móvil, dinámico. Para cuántas oportunistas es importante ocultar el pasado. La estructura social y económica política de estos países capitalistas está construido de manera que sea solo una parte de la clase social privilegiada que tenga acceso a ese conocimiento de transmitir y de escribir la historia. Cuando la humanidad no podía escribir sistemáticamente, dejó dibujos similares que dan la idea de la actividad humana. En el tiempo primitivo, los semejantes se comunicaban unos con otros y todavía hoy. El lenguaje, lo hablado, el idioma, es propio de cada grupo humano. Así hay muchas formas de lenguajes y de idiomas. Se interrelacionan y se comunican. La historia, pues, se fue pasando de generación en generación, ya sea por historias habladas, que se convirtieron después en historias desfiguradas, que se llamaron leyendas, según los énfasis. Los humanos fueron encontrando diversas maneras de escribir eso que se llaman sonidos de la voz, ponerlos en signos dibujados, así como la A tiene una manera de escribirse, como la P. Casi siempre esta difícil tarea de escribir quedó en manos de la clase humana que tenía acceso. La mayoría de los pobladores de los pueblos, se dice con redundancia, no tenía tiempo, espacio, posibilidad de aprender. Y por eso ese arte de escribir, por razones de posibilidad, disposición, ese arte se desarrolló en los dirigentes religiosos, sacerdotes y también sabios, que unos y otros pudieron haber sido apoyados por comerciantes o militares, que normalmente estos, los comerciantes y militares, acumulaban la riqueza. Esto que señalo de la historia es así, somero, conscientemente rápido, pero es una ocasión de que ustedes, queridos oyentes, se sientan provocados para que le pongamos mente y al menos sepamos dudar sobre lo que es la escritura. Sepamos dudar y preguntarnos qué es la tradición, que todo esto tiene un proceso y que fue poco a poco empujado por intereses de diversos niveles. Casi siempre la gran mayoría de los pobladores o habitantes vivieron más entretenidos en buscar la comida diaria, en entretenerse en las dificultades, y no lograron tener una cultura propia, una formación profunda. Entonces fueron desfigurándose esas culturas
igual que el tiempo de hoy. Así cada semana que nos encontramos, vemos que hemos tenido poco tiempo en aculturarnos, en estudiar, porque vemos la intensidad de la vida de los pobres y tomaremos conciencia de que la mayoría de todos estos acontecimientos no los motivan las clases pobres. La mayoría de los acontecimientos nacionales son motivados por intereses de las clases sociales más privilegiadas que se han apropiado del poder. Por reacción, los pueblos pobres, que son la mayoría de los países, también reaccionan, porque los poderosos han creado leyes a su medida, en el caso de Honduras, como el caso de la colonia. Quiere decir que por la constitución que habían hecho los españoles, nosotros no nos podíamos independizar porque estaba hecha la constitución colonial de los españoles. No, las leyes hechas por los poderosos no están escritos en piedra, porque han hecho y las han escrito las clases sociales poderosas interesadas, que hacen leyes a su medida, a modo de hacer creer a la mayoría de la población, que son los que producen la riqueza, que solo hay una ley y que solo una ley tiene la razón. Y esa ley forma la legalidad. Y la legalidad muchas veces es contrario a la legitimidad. Hoy, este viernes 10, vamos también de un modo rápido, pero documentado. Queremos relatar lo que sucedió en nuestro país en los años 32 hasta el año 48. Voy a intentar hacer el resumen. A ese año 48 se le ha dado por llamar la Revolución del 48. Porque este nombre no se lo ha dado el pueblo trabajador, sino que se lo han dado los que dominan este país, los ministerios de educación, que se dan el caché de decir que también la clase social hace su revolución. Bien, para no confundirnos, pues, vamos a hablar del año 32, sabiendo que mucha parte de esta historia no está escrita por el pueblo, que los datos que se recuperan fueron escritos por los militares, por la misma Iglesia Católica, por los poderosos, pero trataremos de encontrar el énfasis en lo que le conviene al pueblo. Pero antes de comenzar esta historia, quiero hacer algunos señalamientos que van de nuestra historia. Por ejemplo, esta semana y en esta noche a las 6 de la tarde llegó el cadáver de Gustavo Marcelo Rivera a San Isidro, que había desaparecido desde el día 8, 13 días tenemos ahora, no se me confunde la fecha, pero tenemos 13 días. De repente sale diciendo la policía y la fiscalía que son unas maras los que lo han matado. Posiblemente que lo mataron las maras, pero ¿quién les pagó a las maras? Las maras no tienen interés en hacer desaparecer a líderes sociales, menos si esos líderes sociales les han dado apoyo. Allí hay gato encerrado, y lo maravilloso es que durante el tiempo, los 14, 13 días que se le anduvo buscando, no hubo apoyo ni de la fiscalía, muy poco de apoyo de la policía. Por supuesto, el alcalde parece que tenía mucho interés en su desaparecimiento, y los periódicos no le dieron cobertura a esto. Bueno, invitación pues a que esta noche, saludos a la familia, saludos al Comité Ambientalista de Cabañas, saludos a todo el grupo que ha apoyado y que han estado presentes en eso. Los saludamos, nos unimos a su dolor, y se dice que mañana, durante la mañana, estará el cuerpo en capilla ardiente, como se dice, y que a las 2 de la tarde se le va a conducir al cementerio. Esperamos que los vecinos de Cabañas, de todos esos departamentos de San Vicente, si pudieran ir, pues allí vamos a estar. También le recordamos a los hermanos de Guazapa que en el caserío de los Hernández mañana a las 2 de la tarde se hará la conmemoración de la masacre junto al río Guasa.
ahí saliendo de Guazapa hacia la parte de Santa Isabel, o sea, caminando hacia el norte por la carretera de tierra, ahí se encuentra el río Guasa y allá a las 2 de la tarde haremos la conmemoración. Saludamos a su párroco, saludamos a los parroquianos y haremos ese acto de conmemoración también. También nos llama la atención que este día se publica en los diarios que los señores del Partido Arena le piden a Funes que se alinee con ellos para apoyar a el señor Micheletti a que dialogue o se pueda hacer el diálogo con Zelaya. Nos admira mucho porque estos señores areneros han apoyado mucho a Bush, hasta le ayudaron con soldados, y Bush y los areneros siempre han dicho que con los terroristas no se dialoga, y la OEA, la ONU y todos los organismos internacionales han catalogado al señor Micheletti y su grupo de golpistas de terrorismo de Estado, porque después del golpe no ha recibido ni internamente ni internacionalmente apoyo de ninguna parte. ¿Por qué será que ahora la parte estadounidense, por medio de la señora Hillary Clinton, le manda a decir y le pone que dialogue? Ahí hay mano peluda. Si ellos han dicho que con los terroristas no se dialoga, así que nada más a consideración. Y un saludo cariñoso a todo el pueblo hondureño, que de paso sabemos que nos escuchan. Bueno, con esto vamos a entrar para que la historia no se nos quede atrás. Veamos a ver qué es lo que pasa o qué ha pasado en el país desde el año 1932. Vayámonos por ahí. Dice que en el año 1929 se produjo una gran crisis económica a nivel mundial que ocasionó graves problemas en todos los países capitalistas y por supuesto en El Salvador. La crisis fue originada por el deseo de los capitalistas de ese entonces de hacerse más ricos. Entonces comenzaron a producir más y más de lo que la gente podía comprar, igual que ahora. Las bodegas de las fábricas se llenaron de productos, los dueños de la fábrica despidieron a muchos obreros y los obreros, como no tenían trabajo ni dinero, no podían comprar. Entonces los países tampoco compraban productos a otros países y así se produjo esta crisis mundial que también nos afectó mucho a nosotros los salvadoreños. La crisis mundial provocó la caída del precio del café porque éramos un país agrícola y como la economía de El Salvador depende de la exportación del café en ese tiempo, esto quiere decir que los terratenientes y el gobierno ganaban menos dinero con la venta de café a otros países. Pero esa crisis, ¿quién realmente fue el que sufrió? El pueblo. El gobierno, como había crisis hacia afuera, porque cuando hay ganancias, ellos dicen que la economía va bien para sus ganancias, pero cuando tienen un poquito, dicen que la economía nacional es la que va mal, como ahora, cuando se fueron ahí los hondureños con 48 horas de bloqueo para que respetaran. Entonces dicen, no es que ellos hayan perdido, sino que la economía nacional, pues en el año 32 la canción era igual. El gobierno rebajó los salarios a los empleados públicos y despidió a muchos. Y yo quiero recordar esto porque eso nos puede pasar, nos vamos a ver calcados en el año 32. Los terratenientes, o sea, en este tiempo serán los maquileros, hicieron lo mismo con sus trabajadores. El hambre y la miseria aumentaron, igual que hoy la miseria. Por eso, ante la crisis, un jornalero de la finca en ese tiempo ganaba 50 centavos al día y 2 tiempos de comida, tortillo y frijoles. Y después de la crisis, un jornalero trabajador por la misma jornada de 8 horas ganaba 25 centavos al día y los 2 tiempos de comida, chenga y frijoles tostados. Bien. En ese tiempo, Arturo Araujo, que era terrateniente, creó el Partido Laborista porque se inspiró en el Partido Laborista inglés. Este partido ganó las elecciones en el año 31 y Arturo Araujo es nombrado presidente. Los ricos, que eran amigos de él, no lo apoyaron porque Arturo Araujo
para ganar en su campaña prometió 3 cosas: expropiar los latifundios para darle trabajo a los campesinos y repartir las tierras del Estado, y después rebajar la jornada de trabajo, que prácticamente era de 6 a 6, a llevarla a 8 horas. Los ricos convencieron a los funcionarios de entonces, porque los ricos son los que dominan a los funcionarios, como lo hacen en Honduras, para que se retiraran del gobierno, y entonces la crisis se hizo más grande. En el campo aumentó la represión por parte de los cuerpos de seguridad, ya entonces dirigidos por Maximiliano Martínez. Yo voy a ir pasando la comparación, la van haciendo ustedes. El gobierno de Araujo se volvió un gobierno impopular porque no pudo solucionar la crisis. En estas condiciones, el 2 de diciembre del año 31, los militares dieron un golpe de Estado e impusieron como presidente al general Maximiliano Hernández Martínez, que el pueblo llamaba el Brujo por sus maneras de ver el mundo. El golpe no solucionó tampoco la crisis y las protestas populares aumentaron. El pueblo ya no aguantaba tanta miseria, tanta explotación, y se organizó para derrocar al gobierno. Es así como el 22 de enero, en la parte del café, que es Jayaque, que es Comasagua, que es Nahuizalco, que es Izalco, que es Huayúa, entonces empezaron las protestas. Ahí está, desde Santa Tecla, Colón, Izalco, Armenia, Nahuizalco, Huayúa, Tacúa, Aguachapán, entre otros, eran los lugares donde había más población nativa, y a la vez eran los lugares donde había más café. Y desde ese punto donde había más café, fue cuando Farabundo Martí, el negro que le decían, era originario de Teotepeque, empezó a organizar el Frente Revolucionario de Trabajadores Salvadoreños. Este hermano nuestro Martí fue varias veces preso porque se metía a hacer huelga de hambre. Imagínense qué es una huelga de hambre: ponerse a aguantar hambre como protesta. No es hacerle daño a nadie, pero es un signo muy digno. Por eso fue expulsado del país, por lo menos más de 6 veces, pero siempre volvía. Durante todo ese tiempo, Farabundo Martí se fue a luchar a donde Sandino, allá en Nicaragua, pero fue hecho prisionero, y el 1 de febrero de 1932 fue fusilado. También fue fusilado en ese tiempo el hermano Feliciano Ama, Francisco Sánchez, allá en Huayúa, y también, entre otros, ¿verdad?, porque no todo se escribe, los estudiantes universitarios Mario Zapata y Alfonso Luna. Bien, los campesinos subidos atacaron varios cuarteles, Chalatenango, Hilo Vasco, ¿verdad? Pero como no tenían planes bien pensados, sino que fueron espontáneos, la insurrección fue aplastada por el ejército. Entonces el general Martínez desató una represión cruel, salvaje, donde dicen que murieron más de 30,000. Los diarios de entonces ocultaron bastantes cifras. Para algunos viejos, mayores, el general Martínez ha sido el mejor de los presidentes porque salvó a la nación de las garras del comunismo. Imagínense. Y aquí tenemos ya desde entonces que la Iglesia Católica, la jerarquía católica, apoyó a Martínez, pues era algo bueno haber evitado el triunfo del comunismo mundial. Una revista salesiana publicada en el año 32 decía así: el caballo rojo del Apocalipsis parece significar los siniestros resplandores del comunismo mundial. Miren qué bonito hablan. Con los bramidos de indómita fiera, con fragores de tormenta desatada, con furor de llamas sin misericordias y el vaho de sangre humana, blande sus múltiples armas pretendiendo con loco intento el comunismo matar la civilización. Imagínense cómo escribían entonces. Por eso fue que Maximiliano Hernández Martínez, o sea, de la revolución que se le llama así, el 32, de la insurrección, podemos hablar mucho. Señalo nada más lo principal.
Para algunos, como decíamos, este general Martínez fue un hombre porque hizo algunas cosas, pero como dice el refrán popular, lo que hizo con la izquierda lo deshizo con la derecha, porque este general Martínez es el más famoso matagente de toda la historia nuestra. ¿Qué hizo Martínez? Bueno, como la crisis era grande, entonces el señor Martínez tuvo esa gran oportunidad. Primero, que la crisis económica mundial ya se estaba terminando. Pero además, los Estados Unidos, imagínense, se quedaba con el 70% de los impuestos de las aduanas para cobrarse las deudas por obras que ya se habían construido en El Salvador. Imagínense, nunca perdonan. Entonces Martínez logró que los gringos ya no se quedaran con esos impuestos. Entonces el pueblo se alegró. Claro, por muy malo que haya sido el hombre, el hecho de que diera un respirito, quitándole el 70% a los gringos, alegraba al pueblo, pero no se lo dio al pueblo. Entonces Martínez hizo estas siguientes leyes. Miren cómo las leyes tienen unos nombres bonitos, pero que son al revés. La primera ley fue la liquidación de las deudas privadas, pero las deudas privadas de los ricos, porque los pobres no le deben al Estado. El pobre le debe 1 o 2 facturas de agua, de electricidad o la vialidad, pero los ricos que han prestado para sembrar café, eso sí deben, pues él se las perdonó. Segundo, la ley de prenda agraria, ganadera e industrial. Esto era, ¿verdad?, para los ganaderos, para que el Banco Central de Reserva pudiera tomar el poder de los cafetaleros. Pero el nombre es bonito. También usan una tercera ley de la creación del Banco Central de Reserva. Fue Martínez. Ese Banco Central de Reserva es el que acumuló todo lo que se tenía y así el gobierno podía tener mayor control. A uno de pobre le parece bonito, interesante, como cuando decimos, en El Salvador producimos telas, en El Salvador producimos calzado. ¿Qué producimos calzado? Lo produce el pobre, trabaja, pero la producción se la lleva otro. Bueno, y la cuarta ley fue la creación del banco hipotecario, porque daba crédito al trabajo del campo. Y trató este señor de que el crédito llegara a todo el pueblo, pero ese crédito fue utilizado para fregar más a los campesinos que hacían préstamos, pero ¿y cómo lo iban a pagar? Así que quedaron más endeudados. Fíjense que aquí tenemos el artículo de la ley agraria del 1907 que fue reformado por Martínez en el año ese 32, dice: el artículo 71 reformado. Los agentes de la Guardia Nacional en primer requerimiento de cualquier hacendado o agricultor capturarán a la persona o personas que éste les indique como sospechoso de invadir su territorio. Imagínense, en esos tiempos los orejas, que existen todavía, se hicieron famosos y estaban en todas partes. Este señor Martínez también fundó, imagínense qué bonito se oye, el Mejoramiento Social, institución que construyó casas baratas para personas de escasos recursos, pero por ser de escasos recursos no los podían pagar. Pero de paso dice la historia que esas casas fueron para los miembros del partido político que el mismo Martínez había creado, el Partido Pro Patria. O sea, lo ocupó para su reelección, igual que ahora, ¿verdad? El Partido Arena hace cosas, pero solo para sus militantes, y reforzar su partido para seguir en la misma de quererse reelegir. También Martínez construyó, con el sudor de los obreros y los impuestos del pueblo, la carretera panamericana y el puente Cuscatlán. Lo hizo. Por supuesto, los salarios nunca fueron buenos. Sus ideas religiosas, estoy hablando del señor Martínez, eran bien raras. Le dieron, por eso, la fama de brujo, porque le daba aguas azules a todo mundo. Y como era presidente, pues se la tomaban los ministros, porque los ministros siempre han sido medio sobalevas. Estas son algunas locuras que decía. Aquí les vamos a citar algunas cosas que decía Martínez.
que dicen que ha sido el mejor hombre de gobierno, pero por supuesto el que más gente salvadoreña ha matado. Dijo: es bueno que los niños anden descalzos, así reciben mejor los efluvios benéficos del planeta. Las vibraciones de la tierra son útiles. Las plantas y los animales no usan zapatos. Imaginen, es la gran sabiduría. ¿Por qué sonríe un hombre consigo mismo cuando camina por la calle? Porque el espíritu domina a la materia. Miren qué espiritualidad tenía. Decía en otra frase: es un crimen grande matar a una hormiga, y es peor que matar a un hombre, porque el hombre se reencarna, mientras la hormiga muere definitivamente. Esa es la gran sabiduría y parece que todavía tiene seguidores. La democracia es amor, decía, pero mató a 32,000. Las bajas formas de democracia hacen énfasis en los derechos, pero las formas altas de democracia hablan de los deberes. O sea, que la democracia es cumplir con los deberes y no tener derechos. Y al final de todo dijo: yo soy el Dios del Salvador. Bueno, pero aquí tenemos lo bonito, que la iglesia tenía la jerarquía de la iglesia tenía muy buenas relaciones con Martínez, está escrito, y apoyaba sus acciones. Los arzobispos en tiempos de Martínez fueron Monseñor Bolloso y ya Monseñor Chávez y González. Los sacerdotes siempre estaban presentes cuando había ejecuciones de los líderes para darles los santos óleos y la absolución. Después de cada masacre de miles campesinos, la iglesia celebró un Te Deum. Qué triste, pero está escrito en la historia, lo tenemos que decir. Nos dará pena, nos dará dolor y hasta vergüenza, pero está escrito. Aquí tenemos de la casta pastoral de los obispos del año 27, en octubre, el 31 dice: un católico que se aficione a cualquiera de los sistemas socialistas corre el riesgo de contaminarse de herejía. Escrito Casta Pastoral, 31 de octubre de 1927. Dice otra parte del mismo: mayores males acarrean las instituciones socialistas realizadas conforme al ideal que las instituciones tradicionales con todas sus deficiencias, lacras y deformidades. Como quien dice, es mejor que los mate un capitalista que los mate un comunista. Como algún cardenal que dice que es mejor que los mate Micheletti a que vuelva el señor Zelaya, porque puede haber derramamiento de sangre. Pero en mayo del 32 también escriben, miren, la iglesia habla del salario agrícola. Así que empiece la reforma social por los individuos, vuélvanse a Dios, confiesen con rubor sus pecados y satisfagan por ello como es debido, haciendo frutos de penitencia, destetando los vicios, y amén, y ejerciten virtudes cristianas, particularmente la abnegación, la caridad con el prójimo y la obediencia a toda autoridad legítima. Está escrito. Bueno, la iglesia o la jerarquía no se preocupó mucho de que el pueblo aprendiera a leer y escribir. El mismo Martínez pedía, que una escuela, o mejor dicho, que el que pedía una escuela era señalado como comunista. La Universidad Nacional, pobrecita, fue ocupada en varias veces por los militares de Martínez. Martínez también reformó la Constitución, porque siempre que llega un dictador, sí reforman las constituciones. Cuando llega el pueblo, es prohibido. Esta Constitución prohibía la reelección de un presidente, pero se creó la Constitución del año 1939 solo para permitir la reelección por única vez. Así está escrito. Algunos militares se opusieron y trataron de dar un golpe de Estado. Martínez mandó a fusilar a todos los golpistas que los pudo capturar. El descontento del pueblo pudo mucho. El deseo del poder de los jóvenes oficiales del ejército, las peleas del general Martínez con los cafetaleros, sus simpatías con Hitler y los fascistas fueron algunas de las causas que provocaron la insurrección militar del 2 de abril de 1944.
Aunque Martínez pudo controlar el levantamiento militar, después se desarrolló la huelga general, fue la del pueblo, lo de los humildes, lo de los obreros, lo de los campesinos que hicieron la huelga general. No fueron las armas, fueron la huelga general de campesinos, en la que participaron universitarios, ferrocarrileros, obreros, empleados públicos, comerciantes, de todo, estudiantes de primera, señoras de los mercados. Y así, el 7 de mayo, cuando un policía mató a un estudiante universitario que de paso era hijo de un gringo, entonces la embajada gringa le quitó el apoyo a Martínez, y entonces Martínez se tuvo que ir del país el 9 de mayo y vivió desde entonces en Honduras. Allí fue ejecutado o asesinado por un campesino, hijo de uno que él había matado. Y fue asesinado por este señor que era motorista, que era Cipriano Morales. Bueno, amigos, aquí tenemos parte de la historia de los golpes de Estado. Si ustedes quieren llamar y hablemos de historia comparándola con lo que estamos viviendo ahora, porque eso es bueno, para que no se nos olvide que lo que ya hemos vivido, por eso la historia hay que conocerla, porque es lo mismo que vuelve a suceder, porque aquí no han cambiado las capas sociales, aquí no han cambiado la clase de militares, aquí no ha cambiado la clase de jerarquías religiosas, aquí seguimos igual. Entonces, en lo que llaman, yo sigo hablando de lo que se llama la Revolución del 48. Después del derrocamiento del Martínez, quedó como presidente provisional un general llamado Andrés Ignacio Menéndez, a quien le decían, no sé por qué razón, Cemento Armado. Menéndez pensó democratizar el país y por eso convocó a elecciones y apoyó la candidatura de Arturo Romero, que había fundado el Partido Unión Democrática. También le ponen nombres bonitos para enganchar al pueblo. La democracia, la libertad, son palabras que se ocupan para ganar el poder, como muchas veces podemos decir que viva la esperanza y que viene el cambio, y después nos quedamos esperanzados y que no llegue el cambio. Por eso es bueno que el pueblo conozca la historia, que ya se han ocupado palabras anteriormente. Esta apertura democrática hizo posible la movilización y la organización de los trabajadores. Y miren, en aquel año nació la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT. Esta organización, con llena de esperanza, se hizo muy fuerte, pero los ricos se opusieron a la Unión Nacional de Trabajadores y entonces se unen alrededor de otro general golpista que se llamó Castaneda Castro, y esto formaron, miren qué bonito, el Partido Agrario, no para los agricultores, sino porque ellos eran dueños de la tierra y los agrarios eran ellos, para luchar contra la Unión de Trabajadores y contra los seguidores de Arturo Romero. Los ricos, miren, está escrito, con la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos el 20 de octubre, organizaron el golpe de Estado por medio del director de la policía de entonces, que se llamaba Coronel Osmín Aguirre, que fue un gran colaborador de Martínez. Osmín Aguirre impuso lo que algunos llamaron el reino del terror. Ese sí que destruyó a la Unión de Trabajadores y expulsó del país a todos los dirigentes amigos de el derrocado señor Arturo Romero. Los dirigentes de Romero que habían sido expulsados por Aguirre se fueron para Guatemala y allá formaron lo que se llamó el gobierno en el exilio. Y en diciembre del 44, el gobierno en el exilio organizó la entrada para derrocar a Aguirre. Por supuesto, el pueblo, siempre lleno de esperanzas, apoya esos esfuerzos. Y entonces convocaron a campesinos, estudiantes, siempre con la esperanza. Y esas tropas entraron de civiles, pero venían armados, dirigidos por algunos oficiales del ejército salvadoreño que se habían sublevado. Ocuparon buena parte de la zona occidental, incluyendo la ciudad de Aguachapán. Pero
el movimiento fracasó. Fueron derrotados por el ejército del gobierno, que contaba con un ejército con más gente y con más armas. Además, el movimiento armado estaba mal organizado, mal dirigido y no contó con el levantamiento de algunos cuarteles, porque a veces uno dice, se van a levantar otros. Es mentira, no siempre responden. Y así, los Estados Unidos presionaron para que la situación se normalizara. Entonces Aguirre organiza un proceso electoral amañado, con el cual sale impuesto como presidente el general Castaneda Castro. Este fue defensor acérrimo de los intereses de los estadounidenses y de los ricos nacionales. Este gobierno, igual que los anteriores gobiernos, reprimió todo intento de organización, porque siempre que dan golpe de Estado, ellos quieren arreglar todo e impiden que el pueblo, toman el poder los militares en nombre del pueblo y reprimen el pueblo para que el pueblo no haga nada. Y así se formó en ese tiempo el Comité de Reorganización Obrero Sindical, el CROS. Este trabajó clandestinamente. Hasta aquí vamos a llegar y esperamos que ustedes, si tienen alguna pregunta, si tienen algún aporte, pueden hacerlo. Si no, vamos a escuchar una cantata de un artista nuestro que habla sobre el año 32. Violencia, vete de aquí, violencia. No te invocamos. Llegas, eres despido de los campesinos y así la verde indignación de los machetes. Eres desalojo en contra de los colonos, fruta violenta de los cafetales, destrucción de cosechas trabajadas y así fuerza de pumas y volcanes. La Guardia Nacional violando la rosa temprana, la Guardia Cívica asesinando la fe con tanta hazaña y así el viento, el agua, las estrellas en la furia inmensa de los comunistas. Érase proletario canto incendiado hacia la guerra, el poema mineral de los mineros, la regional de trabajadores, el ancho abrazo del internacionalismo. El Partido Comunista hirióse ante la historia. Veíase la insurrección allí en la carretera, allí en el taller, en los ferrocarriles, en los parques, allí en los sindicatos, allí en el banco de la obra, allí en el latifundio, allí donde se respirara. Era guerrera bondad hacia la guerra. Era enero del año 32. Se dieron elecciones, ganamos y perdimos y se era insurrección. Era el comunismo tierno, recién salido de su cascarón, el director de aquella sinfonía agraria, de aquella gesta precoz, del calor aquel. Valiente se cumplió y nos tomamos a Guayúa, Tacuba, Izalco, Nahuizalco, Analco, Sonzacate, Sonsonate, combatimos. Colón, Santa Tecla y Zaragoza, dimos la fuerza, la fe, tanto sudor a la pelea, la sangre dimos allí donde estuvimos. Dejamos húmeda la tierra, quedamos muertos. Y muertos, derrotados. Aquel sueño de soviets y estrellas murió con nuestra sangre. Aquel inerme brazo no alcanzó las nubes. Aquella espontánea furia no midió su cauce insurrecto. Se emboscó al corazón de la ternura. La rubia milpa creció sobre los huesos. Bueno, tenemos abierto el teléfono, faltan unos minutos y desde aquí queremos saludar al pueblo hondureño que está insurreccionado pidiendo que se le oiga al pueblo. Y también saludamos a todos los habitantes de las riberas del río Torola que están desde Morazán hasta San Juan del Nuevo Edén, que han formado, óiganlo bien, la organización originaria lenca defensora del río Torola. Felicitamos esa organización que está unida al Consejo Nacional Indigenista. ¿Quién nos habla? Sí,
Sí, le estoy hablando de ti desde Zacatecoluca. Adelante, Zacate, ¿con quién hablamos? Sí, le habla Luis Alonso. Luis Alonso, sí, adelante. Correcto. Sí, padre, soy admirador de su programa, un programa muy ilustrativo, y más ahora que nos ha traído pues una historia grande que el pueblo albareño ignora. Que se parece a la de ahora, ¿verdad? Sí, debemos aceptar de que las nuevas generaciones pues desconocen todo ello, y es porque aquí en El Salvador al país siempre le ha tratado de ocultar esa realidad. Me gustaría que hoy que tenemos nuevas autoridades ahí en el Ministerio de Educación, especialmente en la universidad, se pueda restaurar lo que es una profesión de historia salvadoreña, para que una carrera, ¿va? Para que el pueblo, pues digamos, reconozca todo eso, porque solo tenemos historiadores como el caso de este señor que escribió el Venas de América Latina, Galeano. Ese libro es el único que está siendo el más fuerte, el que más se ha vendido en los últimos años, con una gran historia, una rica historia de América Latina, en relación a todos estos desastres que nos han hecho los capitalistas y los ejércitos. Pero hoy es el momento de que, con lo que ha pasado en Honduras, en la hermana República de Honduras, y que aquí en El Salvador también se ha estado parte de esa demagogia, es bueno de que el pueblo entre en ese canal de lo que es el aprendizaje, el conocimiento de la historia, para que no se vuelva a repetir. Yo lo felicito, padre, porque usted es una persona que está motivando a esta población, a esta inmensa población que ya se dormida, pero que tiene que despertar. La otra es que tenemos cerca, por ejemplo, lo que es el caso que se ha dado con las grandes corrupciones de los ministerios que dejó Arenas. Usted puede ver, pues ahora nada más estaba oyendo yo al señor ministro de Gobernación, al señor Centeno, que solamente allí pues habían 196 plazas que estaban salarios de $2,000 a $4,000, en tantos funcionarios, plazas fantasmas, y luego después los grandes gastos suntuarios que habían hecho. Eso es el pueblo que paga todo eso, padre, y es importante que nosotros debemos de entender que de un modo u otro siempre ellos tratan de dañarnos. Ya hicieron pues lo que quisieron hacer con Honduras, y eso pues es una orquesta de las derechas de América Latina, especialmente Centroamérica, que está involucrada en eso. No quieren entender que hemos entrado a otra época, estamos en un nuevo siglo donde debe de concertarse, donde debe negociarse. Entonces me alegra todo esto que usted nos enseña, padrecito, y espero que las demás personas, el pueblo en sí, despierte y que nos unamos a ese clamor de buscar la democracia, de consolidarla y no permitir que se abuse nuevamente como lo hicieron antes. Y es bueno que leamos los libros de historia que se acercan un poco a ese pasado, como este caso de América, de Eduardo Galeano, Venas Abiertas de América Latina, y otros libros más que son muy bonitos, tenemos Potosí, otros más, que es bueno que la población lea, que se instruya, y que la Universidad Nacional también, apoyada por el Ministerio de Educación, es bueno que también instauren una profesión de historia. Eso. Gracias. Quiero hacer hincapié a propósito de lo que dice el hermano Luis Alonso, que lo que está sucediendo hoy en Honduras ya lo experimentaron en el año 2002, queriéndole dar un golpe de estado a Chávez, y Chávez los venció. El pueblo los venció. Después le quisieron dar golpes de estado a otros en América del Sur, y especialmente a Evo Morales. Y le quisieron dar hace poco, a menos de 3 meses o 2 meses, a Colón, involucrándolo, y como les ha ido fallando, hoy lo habían preparado entre la Asamblea, entre el Poder Judicial y los militares, esa salida de Zelaya. O sea, esto es parte de la historia, no es así nomás. Adelante, ¿quién nos habla? Habla aquí Antonio del Prado, de Dominicanos. Adelante, Antonio. Sí, mire, yo voy a ser breve. En verdad hay una cura infalible para evitar un golpe de Estado. Siempre lo han dado los militares, así es que si no hay ejército, ahí se terminan los golpes de Estado. Mire, Costa Rica no tiene golpes de Estado. Solamente. Bueno, gracias, ¿verdad? Siempre habrá una clase poderosa, pero no tendrán garras. Siempre el león come carne. Los capitalistas siempre están sobre el poder, pero hay varias maneras en que el pueblo debe defenderse. Eso es muy importante. Y es muy importante también cómo el poder militar, unido al poder económico y bendecido por los poderes religiosos, siempre se ponen en contra
pueblo que es el que con el sudor de su frente construye las riquezas nacionales. ¿Quién nos habla? Adelante. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? De San Antonio el Mosco, con Margarito Romero. Hola Margarito, adelante. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo están por ahí? Estamos bien, por gracias a Dios, que primero, padre, viendo que la protesta que se hizo el día el miércoles. El miércoles, padre. Y la sentimos felices porque nosotros estamos en pie de lucha y gracias a Dios, al padre Antonio, que los ha apoyado, que no hayan muerte, padre. Ajá, que no hayan muerte, padre. Sí, porque si nosotros ya estamos hartos de tanta cosa, padre. Usted sabe de que ya no aguantamos los de CEL, ya no aguantamos esa presa, ya no queremos que los digan de presa, padre. Queremos que esto, pero el padre Antonio siempre ha andado entremediando esto. Pero ya no. Pero a él le echen la culpa de violencia, dicen. Ajá, por eso estamos pacíficamente. Le agradecemos también al obispo Cabrera que siquiera eso los ha apoyado en vez de que no los quite el padre, porque si los quita el padre esto se va a hacer una corrupción grandísima. Pero hoy parece que periodistas del diario de hoy le llegaron a jalar la lengua y algo dijo así como que le iba a llamar la atención al padre Antonio, pero parece que según usted me dice no es el padre Antonio, sino que son ustedes los que han hecho la protesta. Padre. Sí, somos nosotros, padre, porque aquí prácticamente no es el padre los está entremereando, padre. Usted sabe de que él como pastor los entremerea a nosotros de que no los metamos, ¿verdad? Pero prácticamente si nosotros los deja, va a haber unas grandes muertes, porque nosotros ya no aguantamos. Es como si los dejan sin comer, padre. Usted sabe que todos los están acabando. Y entonces nosotros la lucha es no a la presa. Y que afuera se alumbre, que ya no lo queremos ver allí. Porque prácticamente, si dijo la esperanza, Mauricio Funes, era para que nosotros ver, ¿verdad?, de que el cambio necesitamos. Pero prácticamente nosotros votamos hasta, no dormimos luchando por ver ese voto y ver de ganar, padre. Ay, ¿y qué pasa ahora? Necesitamos ese cambio de Mauricio Funes. Y ahora toda la militancia, porque no solo es él, es todo. Y el pueblo aquí está todo listo. Sí, y que no queremos presa, no a la represa. Bueno. Si lucha es, y primero Dios la vamos a ganar. Ahora, padre, solo estas serían mis palabras y gracias, y esperaría la bendición de Dios que para usted que lo cuide, padre. Bueno, muchas buenas noches. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿va? Y conociendo esas zonas, hermanos, que es tristeza de ese pueblo, yo también me uno a la voz de Margarito y a la voz de todos los de esa zona, que le demos el apoyo. Si no solo ellos van a sufrir, somos nosotros los que vamos a sufrir, porque ese pueblo, esas 60,000 personas que probablemente salgan de ese lado, ¿a dónde van a ir si somos un pueblo chiquito? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder también? ¿Creen que necesitamos energía? ¿Creen que no hay otra manera de producir energía? Claro que sí, pero la CEL parece que ha manipulado, ha engañado, y allí, según dicen y expresaban ese día, reciben muchas amenazas, y mencionaban ahí a varios ingenieros, uno de apellido Villegas. Adelante, ¿quién nos habla? La última llamadita. Noches. María Magdalena, Canizales de San Antonio del Mosco. María Magdalena, adelante, ¿qué nos quiere decir? Pues nosotros aquí siempre pendientes y pidiéndole a nuestro Señor que primeramente Dios vamos a vencer esa lucha y la vamos a ganar con la ayuda de Dios, pidiéndole al Señor que Monseñor también se ponga al lado de los pobres, porque son 12,000 habitantes los que van a sufrir esta amenaza de estas represas, y también pidiéndole al Señor para que Mauricio pueda ponerse de acuerdo a decir no a esa represa. Bueno, ¿usted le pide a Mauricio que detenga esa presa? Que la detenga. Bueno, se le acabó, y así, hermanos, se nos acabó el programa también. Unámonos a estos pobres que nunca tuvieron nada. Las calles son de piedra, vieran qué terribles son las calles, y sin embargo lo que le quieren es ofrecer inundación. Por eso, Ali Primera nos va a despedir y nos vamos a ver la próxima semana. Estén atentos a algunas convocatorias que les van a hacer los hermanos del Mosco para
ver si son oídos, si son visibilizados, porque parece ser que no existieran en este país, porque siguen construyendo esa represa como que tienen una gran prisa por terminar, para decir que gastando el pisto ya no se puede detener. Que Dios los bendiga y adelante. No olvidemos la historia, que esa es maestra de la vida. 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 Esa es maestra de la